más fáciles es los tiempos por venir, lo que ha de venir, lo que ha de suceder. Y como lo veíamos en el Evangelio de San Juan, una de las tareas del Espíritu de Santidad es ayudarnos en cuanto a lo por venir. O sea, negarse a hablar de la profecía, negarse a hablar de Apocalipsis, como lo vimos en el capítulo 1, cuando inicia Apocalipsis, habla de unas bendiciones, tanto para el que predica Apocalipsis, predica lo por venir, predica la profecía, la escatología, como para el que lo recibe. Y una de las, como decíamos, una de las cosas que adelanta el Espíritu de Santidad es enseñarnos y guiarnos para estar preparados, para estar apercibidos de lo que ha de venir. Probándome ya, Perita, Facebook, cómo se oye claro. No hay problema por eso. Bueno, entonces las flores que están... Se cayeron las flores. ¿Dónde está el cargador tuyo? No, era por acá, no era. Entonces, las cosas que han de por venir, por eso el 25% de toda la Biblia, más del 25%, se refiere y se sustenta en la profecía. La profecía es edificante, es constructiva, tiene algo espiritual en cuanto a construir espiritualmente nuestra vida, por lo tanto no podemos negarnos. No podemos negarnos a esa materia de la teología. De la teología, ya sea bíblica o la teología sistemática, que está en las dos teologías que se ven, la más importante. Vamos a ver ahora sí la palabra, la diapositiva de la palabra, para empezar ya a hablar, a ver la palabra en sí. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra. Encarcelado o suelto. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Encarcelado o suelto. Vamos a ver qué nos dice acá también. Encarcelado o suelto. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra. La mayoría de los cristianos dicen que Satanás en estos tiempos está apresado, está encarcelado. Que ellos, la iglesia cristiana, la reformada y la de siempre, la que ustedes conocen, la más grande, ellos dicen que Satanás está encarcelado. Ahora vamos a decir que dice Pedro. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, no es según la institución, no es según la palabrería y la grandilocuencia de un personaje, es según la palabra. Aquí nos está diciendo que Satanás está ¿qué? Suelto y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, con este pasaje basta con pero sigamos leyendo. Vamos a seguir leyendo y dice: al cual resistid firmes en la fe. ¿A quién? Al que está suelto, que anda como león rugiente buscando a quien hacerle daño, a quien matar, a quien torcerle el camino. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso es lo que nos indica la palabra de Yahweh en Primera de Pedro 5:8. Anote, usted puede tener de pronto alguna enseñanza de los suyos, de sus instituciones, pero esto es lo que dice la palabra. En Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Satanás está siempre logrando, está buscando lograr ventaja, está buscando tumbarnos, está buscando hacernos daño, está buscando confundirnos. Y una enseñanza de esas, de que Satanás está apresado, cuando nosotros sabemos que nosotros tenemos tres enemigos: Satanás, el mundo y nuestra propia carne. Y debemos estar, ¿qué? Atentos, alertas en la vida espiritual. Entonces le dicen que Satanás está apresado, que usted se puede, ¿qué? Se puede darse a las petacas, en el sentido de darse por confiado. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En Efesios 4:27 dice: no deis papaya, no deis lugar al diablo. No le deis papaya al diablo, porque él anda como león rugiente y anda maquinando. Él no descansa las 24 horas. Está que allí mirando cómo le pone la cascarita, más que todo al hijo del hombre. En Efesios 6:11 dice: vestíos de toda armadura de Yahweh, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí vemos uno que maquina, aquí vemos uno que quiere devorar, aquí vemos uno que quiere matar, aquí vemos uno que está acechando, que está allí agazapado siempre. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. O sea, acecha, quiere matar, y fuera de eso está siempre enviando dardos al enemigo, ¿al qué? Al hijo de Elohim sobre todo. Entonces, con esto que nos presenta la palabra de Yahweh, con estos, porque no podemos traer todo el material que hay sobre eso, nos llevaríamos horas. Entonces, pero con tres que tengamos, basta y sobra, pero aquí no le he traído tres, sino le he traído más. Vamos a ver, seguir viendo, porque le he traído más. Hechos 5:3 dijo: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu de santidad y sustrajeses del precio de la heredad? Sé que se dejó llenar su corazón de mentiras. O sea que Satanás no está atado, como dice la iglesia tradicional y la iglesia reformista, no. Segunda de Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, se vive disfrazando, se vive camuflando, siempre está en sus acechanzas, siempre está tratando de engañar a los hijos de Elohim. En 1 Tesalonicenses 2, versículo 18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Vea, Pablo lo dice, ya Yahshua, si partimos desde que ya vino Yahshua, Satanás está atado. Aquí Pablo está diciendo de que iba a hacer algo, pero Satanás se lo estorbó. No está un ser que estorba, un ser que maquina, un ser que se disfraza. Bueno, definitivamente Satanás no está atado. Satanás está suelto y está haciendo daño tremendo. Primera de Timoteo 5, versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás y está logrando el objetivo. Mire que cuando decíamos ahorita que la iglesia, en vez de ser opositora del antimachía de Satanás, lo que está haciendo es que se está congraciando con el mundo y las leyes de Yahweh y los principios de Yahweh en cuanto al matrimonio, en cuanto al aborto. Todo eso es, ¿usted cree que quién lo tiene bien manejado? Satanás, ¿sí, no? Entonces Satanás no está por ningún momento encarcelado, está suelto. Vamos a seguir viendo. Bueno, ahí le muestro, siempre voy a estar mostrándole para que
Satanás no está encadenado. Esa es la parte, vamos por parte. Vamos por parte. Ya aquí Yahshua vino. Aquí podemos decir que la iglesia no reina. Reina para las iglesias esas portentosas, mega iglesias. El pastor reina allí. Porque es un rey, porque allí todo es oro y allí todos son tronos y allí todo. Pero que reine para gobernar un mundo que está de alguna manera direccionando a los seres humanos de este mundo. No, señor, el príncipe de Satanás está suelto y está haciendo ¿qué? Daño tremendo. Entonces, sigamos. Como ángel de luz. Sigamos allí. Bueno, vamos a seguir con la otra diapositiva. Y vamos ahorita a hablar sobre el anticristo, porque una de las cosas que dice el arminianismo es que no hay ninguna presencia del anticristo, que ya ellos reinan y que ellos están esperando es que Yahshua venga en su venida para que haya una resurrección general, un juicio final y así arranque la eternidad. Pero el premilenialismo sí nos presenta a través de su palabra que el anticristo ha de ¿qué? Salir en pantalla, debe salir en escena. Ojo, familia, el antimachía, el espíritu del antimachía ya está funcionando desde los tiempos de Pablo, de Juan, usted puede leerlo. Ellos señalaron y dijeron que eran de ellos, pero salieron de ellos. Estaban con ellos, pero no eran de ellos. Y empezaron antimachía, anticristo, es antimandamiento, antiley. Y lo primero que hizo la iglesia floreciente fue apartarse de los mandamientos de Yahweh. Apostataron de los mandamientos de Yahweh. Eso es, hay dos partes donde dice la Biblia y habla de apostasía. Una de ellas es Hechos 21:21, donde dice que apostatar es apostatar de los mandamientos de Yahweh. Entonces, eso es lo que gran parte del cristianismo está haciendo, apostatar de los mandamientos de ¿quién? De Yahweh. Muchas gracias. Ahorita llegó con otro. Sí. Entonces, vamos a ver esta partecita sobre la escena del anticristo, si va a haber, si está escrito. Perdón. Aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Si hay una escena, y esto lo vamos a ver en la palabra de Yahweh. Vámonos enseguida a la palabra de Yahweh. Sobre el anticristo vamos a ver si no está, si está, si es. Y en su palabra, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, me tomar un sorbito de agua para... Mire lo que dice allí. Mire lo que dice allí. Y vaya viendo si esto es literal, si es explícito, si es figurado. Pero aquí dice, pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, su segunda venida, está hablando de algo literal, algo que ha de suceder, algo que ha de pasar. Bueno, eso todo el mundo, todo el cristianismo está de acuerdo que Yahshua ha de venir. Entonces aquí, el espíritu de santidad a través de Pablo, posiblemente ya estaban diciendo, vea, ya viene, vea, ya está allí, vea. No, entonces la palabra es la que nos guía y la palabra nos da luz, dice. Y nuestra reunión con él es cuando él nos tome a los que hayan muertos en él o estén vivos en él. Y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de Adón está ya ahí, eminente. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice
nadie os engañe en ninguna manera. Eso Pablo siempre dice así cuando habla fehacientemente, contundentemente de algo. Porque no vendrá, no va a venir sin que antes venga la apostasía total. Ya hay apostasía desde aquellos tiempos, desde hace 1950, la apostasía empezó porque apostatar, Hechos 21 es apostatar contra los mandamientos de Yahweh. Aquí hay una pregunta, como no. ¿Qué significa la apostasía? Apostasía es irse en contra de los mandamientos de Yahweh, pisotear los mandamientos de Yahweh. O sea, yo digo que es una persona que después que creyó en él, entonces ahora no cree. Bueno, en cuanto yo hablo de acuerdo a la palabra, ¿qué pasaba en Hechos 21? Se estaba señalando a Pablo de enseñar que los mandamientos de Yahweh ya no tenían por qué guardarse. Eso lo acusaron a él. Y él demostró con creces, ante un concilio que le hicieron, él le demostró con creces que no era así. Y por eso el señalamiento que le hacen a Pablo es de irse en contra de los mandamientos ¿de quién? De Yahweh. ¿Correcto? Entonces, por eso el término apostatar está allí, en Hechos 21. Irse, pisotear los mandamientos, bueno, es lo que estamos viendo. Y todavía faltan algunos, pero que el enemigo ha de hacer una apostasía total. Entonces dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y mire lo que dice allí, y se manifieste el hombre de pecado. O sea, un hombre de pecado, el anticristo, el inicuo. Entonces, desde luego ellos dicen, no, el anticristo es Antíoco Epifanes, que se presentó en el año tal, no, el anticristo es Nerón, bueno, pero un hombre, como lo vamos a ver ahorita, los atributos de ese tipo, ya, de ese ser, vamos a darnos cuenta de que un hombre con esa talla nunca se ha presentado en el mundo. Entonces vamos a mirar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Elohim o es objeto de culto. O sea, ¿qué va a hacer ese hombre? Erradicar todo. O sea, todo lo que es direccionado a Yahweh de los ejércitos, y va a ser ayudado por un andamiaje religioso. Exacto, el tipo tiene que tener un poder político. Ahorita vamos a ver por qué tiene ese poder político, por qué se gana el mundo, por qué se ganan los judíos, por qué se ganan los cristianos. Ya, entonces dice, porque no vendrá antes que venga la apostasía. Y yo diría que ya empezó la apostasía de aquellos tiempos, pero la apostasía total la veremos en estos tiempos. Todavía hay gente en países, hay gobernantes que se levantan contra ¿qué? Contra las leyes que van contra Yahweh. ¿Ya? Porque dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Elohim o es objeto de culto. Tanto, o sea, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que todas estas corrientes de ideología de género, de quién es? de una muchacha, una pobre muchacha que está perdiendo todo lo que es que Yahweh le ha dado a la dama, a la mujer, y la pone a gritar en las calles. ¿Usted cree que es ella? ¿O es una cabeza más inteligente que está diciendo, vámonos contra qué? Contra todos los mandamientos del Eterno. Dice, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Elohim y es objeto de culto. Tanto que se sienta ¿dónde? En el templo. Miren que ya está hablando de algo. Literalmente y explícitamente está hablando de que va a haber un templo. Que posiblemente ya, hablando nosotros acá de una manera con conjeturas, no cosas que estamos viendo en la Biblia, puede ser que este mismo hombre logre lo que nadie ha logrado hace 2000 años. Logre
que los musulmanes, que son más de 1.600 millones de musulmanes, le permitan a Israel levantar el templo. ¿Ya? Eso está cocinándose. Eso está cocinándose. Yo no puedo decir que es mañana, que es pasado, pero lo que sí veo en su palabra, vemos en su palabra que este hombre se sentará ¿dónde? Ahí dice, tanto que se sienta en el templo de Elohim. Como Elohim, como Dios, para dar el término grecorromano, dice, como Dios se sentará como un Dios. Tenga en cuenta, no podemos decir que Yahshua tendrá un trono, ya lo vimos, usted tiene que verlo, tendrá un trono aquí en la tierra, el trono de David, y su palabra así lo dice en Mateo 25. Entonces, dice, porque no vendrás, perdón, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Elohim o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Entonces, si nosotros nos pegamos a esta profecía, literalmente decimos, este señor necesita un templo. ¿Sí o no? Yahshua no va a venir hasta que este hombre haga pantalla de él. Y la abominación de Zorobabel es que se siente un bárbaro en el templo de Yahweh. ¿Ya? Entonces, sigamos, vamos a seguir aquí y exacto. Y sigamos en su palabra, en el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Todavía no hay un hombre que haya hecho eso. Tiene que ser una cabeza, tendrá que dominar al mundo. No sé qué le va a dar a los musulmanes para que los musulmanes le permitan que levantar el templo. Tenga entendido, para los que no entienden eso, cómo es que Israel, con tantas armas que tiene en Jerusalén, la explanada del templo tiene una mezquita que se llama la mezquita de Omar y tiene otra que se llama la Alcazá en la explanada del templo. Muchos se preguntarán por qué no ha levantado el templo. Porque ese sitio, ese lugar tiene el aval de las Naciones Unidas y allí no pueden hacer nada si no lo permite las Naciones Unidas o hay un gran acuerdo en donde los musulmanes digan, nosotros retiramos o ustedes construyan aquí o construyan allá su templo, pero tiene que ser ¿qué? Un acuerdo. Bueno, ya se está hablando de la religión abrámica, donde donde entran los cristianos, entran los judíos y entran los musulmanes. Y ya están haciendo ellos lugares donde se pueda ir a adorar a sus dioses en un mismo lugar. Pero el ojo y el punto donde debe levantarse el templo es en la explanada del templo. Y eso no se ha hecho. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Adón matará con el espíritu de su boca. Yahshua, ahí está diciendo cuál es el fin de ese antimachía. Ese va a ser un hombre. Ya, dice, a quien el Adón matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ya, es un hombre, pero con el respaldo de un poderoso, se tiene que decir que es poderoso Satanás, ¿ya? Y que él es el que está detrás de todo eso. Satanás está aquí, suelto. Ya lo confirmamos en su palabra, Satanás está suelto y él es el que va guiando las cosas. Este inicuo que va a salir en el mundo es una ficha, la ficha más importante, el gallo de pelea más importante de Satanás para los tiempos finales. Y con gran poder, este hombre, con gran poder y señales y prodigios mentirosas. Para mí, de pronto, ayudado por la inteligencia artificial o por esto, por aquello, dará soluciones al mundo, le prometerá esta vida eterna, no necesariamente por la vía de Yahweh, que es a través de Yahshua, sino que dirá, vamos a darle vida eterna a la gente con la misma ciencia que estamos avanzando. Puede. Y puede que el mundo caiga de rodillas y puede que aún los mismos judíos caigan de rodillas ante este hombre. Más sin que
el judío tiene algo, tiene un sueño. Vean, el judío, la tribu de Judá, estamos hablando de la tribu de Judá, está incompleto. El judío puede usted hablar y decir y pueden hacer ellos hasta que no levanten su templo, es como si no. Ese es su fin, ese es su objetivo y nunca van acá a claudicar en eso. En todo estos tiempos es geopolítica, es de protocolo, es trato, pero ese es el fin del judío. ¿Levantar qué? El templo de Yahweh. ¿Por qué? Porque ahorita mismo ellos no, porque la forma de expiar los pecados de ellos es a través de qué? De un templo, a través de un sacrificio, y no lo están haciendo. Entonces están ¿qué? Incompletos. Entonces, tenga en cuenta eso. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí lo tenemos, un simple hecho como la enfermedad, la pandemia. ¿Cuántos pastores llevaban a su pueblo a ponerse qué? El pinchazo. ¿Por qué? Porque se llenaron de miedo, porque se llenaron de engaños, se llenaron de mentiras y el mundo los dominó y el mundo los controló. Esto que pasó ahorita fue un pequeño simulacro de lo que han de hacer para que se cumpla la palabra, porque la palabra tiene que cumplirse. Nadie comprará si no llevará el sello de qué? De la bestia. Ni nadie comprará ni nadie venderá. Todo eso está escrito y eso ha de darse, y eso es un pequeño simulacro de cómo los poderosos de este mundo, direccionados que van con el andamiaje o la plataforma de la antimachía, soportados por Satanás, pueden lograr con este mundo lo que quieran. Si lo lograron con los mismos creyentes, ya, que cogían a las personas y le decían, ve, pínchate porque tú, ¿qué tal? Bueno, ya eso es una muestra de que los primeros que van a correr son ¿qué? Los cristianos. Van a caer en el engaño ¿de quién? De Satanás. Máxime cuando en sus iglesias o en sus instituciones les tienen prohibido hablar de Apocalipsis. No hable de Apocalipsis. ¿Cómo va usted a hablar de Apocalipsis? Va a asustar a la gente, se le va a ir a la gente. Háblele de esto, háblele de aquello. Pero la palabra dice que no podemos, porque una de las obras del Espíritu Santo es el Espíritu de Santidad es mostrar los tiempos por venir para que el pueblo esté preparado. Entonces, así es, vea, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no aceptaron, no se convirtieron, no se apartaron de sus malos caminos, no aceptaron esa ofrenda de amor en el madero, que es la entrega de Yahshua. Entonces, vamos a mirar aquí, vamos a seguir viendo aquí, allá me ayuda el amigo. Bueno, ahí vemos, ahí estamos viendo. ¿Hay presencia del anticristo? Sí, hay presencia. Ahí llega el anticristo. Bueno, vamos a estar viendo eso porque en esa franja roja que usted ve allí está la tribulación. Hay tres propuestas ahí. En el mismo premilenialismo hay tres propuestas. Hay una propuesta que dice que Yahshua viene ahí en el lado rojo, viene, arrebata su iglesia, se la lleva a su congregación y la iglesia no vive la tribulación. Es lindo, ¿ah? O sea, si yo pienso con el corazón sería chévere. Hay otra que dice que a la mitad de la tribulación es que se va a la iglesia. O sea, en concordancia de que el antimachía hace el anticristo, hace el templo, se sienta en el templo, gobierna allí, maneja las cosas, pero a la mitad de la tribulación viene y dice, señores, le dice a los judíos, señores, se acaba el mamey. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya aquí no hay más ministración. En este templo ya no hay más ministración a ese Elohim de ustedes.
¿Ya? Entonces ellos dicen que en ese momento, a la mitad de la tribulación, es que Yahshua se lleva al pueblo. Y la otra es que cuando venga Yahshua es cuando se lleva a su pueblo. O sea, la otra es si la iglesia estará en la tribulación. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Eso lo vamos a ver en su palabra. Entonces, Daniel 11. Daniel 11. Bueno, vamos a seguir hablando, perdón, vamos a seguir hablando del antimachía, del anticristo. El rey, no solo está en el Nuevo Testamento, sino que también el rey, el antimachía, el anticristo, hará su voluntad. No la voluntad de Yahweh. Él se levantará en este mundo y pondrá leyes y pondrá cosas y hablará contra Yahweh y dirá esto es así, esto es asado. Bueno, ya hay hombres que están hablando así. Ya hay hombres, hasta un israelita mismo está hablando cosas espantosas, que nosotros podemos ser dioses y que nosotros podemos tener la eternidad, que mejor dicho, con la inteligencia podemos lograr tantas cosas. Joel Noel Harari se llama el tipo que habla unas cosas espantosas. Bueno, él puede ser, no puede ser el antimachía, puede ser que está preparando, ¿qué? Es un heraldo del antimachía. Dice, el rey hará su voluntad, se engreirá y se engrandecerá sobre toda deidad. Vean, esto ha sucedido en alguna parte de estos tiempos después que vino Yahshua. No, este señor se va a engreír y se va a engrandecer sobre toda deidad. Contra el Elohim supremo hablará cosas sorprendentes. En otras palabras dice, hablará grandes blasfemias contra Yahweh. Y demostrará y presentará, miren, ese Elohim de ustedes es un bárbaro, es esto, es aquello. Bueno, ya hay voces hablando mal contra quién, contra Yahweh. Ahora, ¿usted a quién le va a creer? Bueno, yo sé que mucha gente, mucha gente, y aún muchos cristianos van a creer en ese espíritu inútil. Por eso hay que estar preparado. Dice, contra Elohim supremo hablará cosas sorprendentes. Otra versión dice, blasfemias contra Yahweh. Tendrá éxito, vean, ojo, por eso le decía ahorita, ¿tendrá qué? Éxito. Logrará para el mundo lo que de pronto ningún hombre ha logrado. Y eso, claro, hará que el mundo caiga a sus pies. Hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. ¿Qué está determinado? Ya ahorita lo digo. Cuando venga Yahshua, acabará con ese alpeñique. Ya que hará daño, pero Yahshua lo acabará a él. Tarde que temprano lo acabará a él. Entonces, sigamos, lo vemos en Daniel, ese es el tipo de hombre que ha de aparecer. En Apocalipsis 13:5 también lo dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Va a blasfemar y va a llevar al mundo a blasfemar, ¿qué? Aún a los creyentes. Allá hay los creyentes que están diciendo que lo que hizo Yahshua en el madero fue un fracaso. ¿Ya? Las grandes luminarias del cristianismo están diciendo ya eso. Bueno, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bueno, tenga en cuenta que aquí ya puede uno decir que esa tribulación se le puede que dividir. Aquí está dice 42 meses, que son 3 años y medio. ¿Sí o no? Podría ser la mitad de la tribulación. Y dice 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Elohim para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. O sea que aquí lo está confirmando, ¿sí o no? Aquí está diciendo que hay un templo. En el momento en que este hombre hable, va a haber ¿qué? Un templo. Ahí lo dice. Y de los que moran en el cielo. No solo hablará aquí, sino también hablará contra Yahweh, hablará contra todos los 24 ancianos. Bueno, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre la tribu, toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, eso es con respecto a qué? A la antimachía. Ahora vámonos a ver
si hay tribulación o no hay tribulación. El amilianismo dice que no hay tribulación, porque es que ellos reinan, que Yahshua reina a través de ellos. Ellos controlan todo, todo está bien. En este mundo todo está perfecto. Aquí hay una justicia tremenda. Cuando la misma iglesia es lo más corrupto que puede haber. ¿Ya? Entonces, si allí reina, entonces vamos a ver unos pasajes. Yo quiero que usted observe esos pasajes. Estos son los pasajes que cogen aquellas personas que dicen, no, nosotros no vamos a vivir la gran tribulación. A nosotros hay una venida escondida de Yahshua y nos va a tomar. Eso no lo dice la Biblia, pero todo eso lo vamos a ir viendo. Nos va a tomar. Pero ¿con qué soportan ellos eso? Con pasajes como esto. Vamos a mirar. El pasaje dice, velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, primero que todo, ellos plantean que hay tribulación. No se me duerman. Pero ellos plantean de que a ellos se los lleva, que no van a vivir la tribulación. Ok. Ahora, yo le pregunté, ¿usted literalmente y explícitamente encuentra este pasaje que diga explícitamente y literalmente que Yahweh se lleva a su iglesia o se lleva a su pueblo antes de la tribulación? Porque yo le estoy diciendo, él está diciendo, velad pues, esto habla de la tribulación. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de la tribulación. ¿Sí o no? Pero usted puede estar aquí. Vea, mucha gente estaba aquí con la pandemia. ¿Se murió? Unos se murieron, otros no se murieron. A unos le dieron, a otros no le dieron. O otros le dieron, pero salieron adelante. Entonces, el hecho de que Yahweh les dé poder para guardarlos, no quiere decir que no estén aquí en la tierra. Todo eso tiene que ver con diferenciar dos pueblos. Ellos hablan de dos pueblos. El pueblo de Judá, judíos, y el pueblo de la iglesia gentil que se convirtió. Cuando la palabra de todo el Nuevo Testamento dice, no, Señor, aquí ya no hay judíos, ni hay gentiles, aquí en Yahshua hay un solo pueblo, hay un solo Israel. El que tenga Yahshua en su corazón es israelita. Tiene la ciudadanía de ¿quién? De Israel. Ya, entonces eso se cae. Pero como son dispensacionalistas, trabajan con dispensaciones. Entonces que la dispensación de la gracia, que la dispensación de la iglesia, que la dispensación de los judíos, que el problema va a ser con Jacob. Pero Jacob, entienda, Jacob son 12 tribus, no es la tribu de Judá. Y dentro de las tribus de Jacob están los efraimitas gentiles. Entonces, en este pasaje no podemos ver explícitamente y literalmente de que la iglesia vaya a ser levantada. Vamos a ver el segundo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos han puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. O Adón Yahshua HaMashiach. Igual. ¿Ve usted aquí literalmente y explícitamente que se va a llevar a la iglesia? ¿O es una conjetura o una interpretación de decir, o sea, puede seguir la iglesia, pero ese ser, Yahweh de los ejércitos, determina quién experimenta la ira y quién no? Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué está diciendo allí? ¿Que se lleva a la iglesia o que la guarda? ¿Qué nos está diciendo? Dice que guardará. No que la levantará, no que se la llevará.
Ya. Entonces he traído los pasajes que hablan de una pretribulación, que hablan que la iglesia, que ellos no van a vivir la tribulación. Entonces ellos andan haciendo y deshaciendo porque como ellos no le importan y no está prohibido en esas iglesias hablar del Apocalipsis porque eso no les corresponde a ellos y ellos no van a vivir eso. Yahweh es amor. Sí, entonces eso es lo que ellos plantean. Vamos a ver qué dice la palabra de Yahweh de manera explícita y de manera literal. ¿Les interesa a ustedes lo explícito y lo literal? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice la palabra. Marcos 13, 24. Pero en aquellos días, o sea, la tribulación, después de aquella tribulación que dice allí explícitamente, después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre. Son dos venidas, no son tres venidas. Ya él vino una vez, murió por nosotros y viene en esta. Entonces todo ojo le verá. Él no viene nunca escondido, no viene oculto y que para coger una iglesia por allá y llevársela. No, él dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con gran poder y gloria y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. ¿Cuándo? ¿Antes de la tribulación o después de la tribulación? Después de la tribulación. Aquí sí, literalmente y explícitamente y contundentemente y nítidamente dice que después de la tribulación, que la iglesia, que el pueblo, que el Israel de Elohim, el Jacob de Elohim estará aquí que en la tierra. Entonces dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Primer testigo contundente. Veamos otro. Y dice así, Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación. Aquí está confirmando que sí va a haber una tribulación. Lo que niega el amilenianismo. Los que dicen que ellos gobiernan con Yahshua en estos tiempos, dicen que no hay tribulación. ¿Cómo va a haber tribulación? Si ellos están gobernando. Pero la palabra, Yahshua mismo, el testimonio de Yahshua, tanto en Apocalipsis como acá, él está testimoniando, él está testificando. Le creemos a una interpretación suelta y ambigua de un personaje, de un hombre, o le creemos a Yahshua. Él dice, entonces os entregarán a tribulación y os mataráis y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. E inmediatamente, vean, versículo 29, anótenlo. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Ojo, ¿con voz de qué? Sonido de trompeta. Anote eso, porque ahorita vamos a confirmar algo sobre la trompeta. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo dice Yahshua en Mateo que va a ocurrir eso? Después de la tribulación es que recoge a los suyos. ¿A quién le cree usted? ¿A Yahshua? Hablando de manera textual, de manera literal, de manera explícita. ¿O le cree a un teólogo interpretando cosas donde ni siquiera se ve de manera explícita lo que ellos intentan enseñarle a su pueblo? Entonces, miremos a ver qué dice. 1 Corintios 15, 52 dice, en un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces, pay atención, porque va a haber trompetazos. En Apocalipsis hay trompetazos y todos los trompetazos se viven
en la tribulación, porque son cosas que vienen para este mundo. Ya. Y la final trompeta, hay una trompeta final, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cuándo? Cuando venga Yahshua, al sonido de ¿qué? De trompetas. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En Apocalipsis 11:15 confirma lo de la final trompeta. Dice, el séptimo ángel toca la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y Machía, y él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la despedida, el sonido donde él despide y aparece en los cielos. A la séptima, ¿qué? Trompeta. A la séptima, ¿qué? Trompeta. ¿Para qué? Tiene que estar tirada donde ya te asienta la séptima trompeta. Entonces, sonará el chofar. Esto es lo que tiene la palabra. La palabra, eso es lo que tiene la palabra. Eso es lo que hemos, de alguna manera, mirado acá. Vamos aquí a mirar, esperen un momentico. Y... Bueno, familia, eso es lo que tiene la palabra. Ahí les estoy mostrando finalmente cómo nos ha mostrado la palabra. La palabra nos ha mostrado literalmente y explícitamente que Satanás no está encarcelado. Nos ha mostrado que no reina la iglesia. Nos ha mostrado que hay una escena para el anticristo. Nos ha mostrado la palabra de manera literal y explícita que no hay un rapto de una llegada oculta de Yahshua, no lo hay. Que cuando él venga a la final de la tribulación, a la final, a la séptima trompeta, cuando ya es la séptima trompeta, han pasado muchas cosas en la tribulación, es que él recoge a los suyos y aparece en el cielo y envía a sus ángeles a recoger a los suyos. Esto es escatología, esto lo estamos presentando de acuerdo a lo que dice la palabra, pegados de manera literal, de manera explícita, cuando así ha aparecido en los pasajes que le hemos mostrado, aún en el mismo Apocalipsis, que se habla de que es simbólico, pero que también tiene partes literales que se pueden coger de manera literal, las partes que allí se exponen de esa manera. Bueno, ese ha sido, no sé si los amigos de Meet o los que están aquí presentes quieran aportar o quieran hacer una pregunta. En cuanto a lo que hemos visto, somos todo oídos para responder, para recibir aportes en cuanto a la temática. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Recuerde que cualquier pregunta que usted tenga para nosotros es importante. Un saludo, si alguien quiere saludar, todavía están conectados en Meet, no sé, parece que sí, o se fueron. Ah, no, se fue el Meet. No, ahí está. Ah, sí, verdad que se lo llevó, güey. Se lo llevó, güey. Yo sé. Yo sé que tiene una pregunta, yo sé. No. El que quiera preguntar, el que quiera aportar. Yo tengo más de todo algo que me acordé que hace mucho tiempo, pero es que como tal no sabíamos muchas cosas y lo que tú decías era como muy común que ellos dijeran como no, es que sí, por ejemplo lo de Padre, Hijo, Espíritu Santo, que dijeran como que no, es que es muy difícil de entender, entonces solamente los de
alto rango, que son como los dueños de las iglesias, pueden hacerlo. Pero no nos daban como esas pautas a nosotros. Y yo me acuerdo de una vez que se tuvo una discusión con una persona atea que decía eso mismo. Y es como un poco curioso que en ese momento se dijo como no, es que no somos politeístas por esto y esto y esto, pero como tal no teníamos toda la verdad. Entonces, de cierta forma, como que nos daban como pistas para entender que no estábamos en lo correcto. Y también yo me acuerdo que una vez, no sé si fue a ti o a mi mamá, creo que fue mi mamá, que le pregunté sobre los pecados que todavía teníamos pues la iglesia en Suba. Ajá. Y era como que, creo que decía como que porque las personas, yo creo que estaba chiquita, que era como porque las personas pecan y luego piden perdón y es como si nada. Entonces como se tenía el concepto de que ya todos los pecados se habían quedado ahí, entonces era como, mi mamá creo que me dijo como, no, es que ya todos nuestros pecados fueron pagados. Y yo le decía, pero la gente mala de verdad, la gente que puede que alguien había, o sea, peque, pida perdón y luego vuelva a pecar, es una persona mala, ¿no? ¿Y por qué se le sigue como, sí, como si no importara? Y yo me acuerdo que mi mamá me dijo como, es algo que atenderás cuando seas más grande. Y yo como, bueno. Bueno, la presentación, o sea, mira que también son los niveles de conocimiento. O sea, tú le hablas a un mundo creyente que de pronto no tiene un conocimiento, ni le gusta leer Biblia, ni le gusta profundizar sobre ella, sino que todo lo que le dicen ellos lo toman. Pero, como dice ella, ese muchacho de pronto expresó y dijo algo que es verdad. O sea, ¿cómo presentar? Porque mire lo que le voy a decir, eso parece un trabalengua lo que le voy a decir. Tenemos un Dios, ojo, tenemos un Dios que es único, pero él se divide en tres personas. Esas tres personas son Dios también, pero es un solo Dios. Y esas tres personas son lo mismo, pero también son diferentes. Eso presentarlo así eso no tiene lógica, es una locura, ¿sí o no? Y cuando las personas estudian y se preparan, dicen, ¿qué es esto? Ah, pero entonces, ¿qué te dice la iglesia? No te pongas, si no crees en esto, pierdes la salvación. Cuando la salvación es reconocer que Yahshua se hizo hombre y murió por nosotros en un madero. El creer esto, entonces le dicen, si tú no crees esto, pierde la salvación. Y si tratas de estudiarlo y de profundizar de ello, te puede volver loco. La persona dice, uy, no, no, ya. Entonces, son las mentes que empiezan a volar, las mentes que empiezan a salir y empiezan a mirar lo que es la palabra, se dan cuenta de muchas cosas. Entonces, por ese lado, ese señor tiene razón en decir, ¿qué locura es esto? ¿Sí o no? ¿Qué locura? En cuanto al pecado, sí, Yahshua se subió a un madero, pagó no para abrogar los mandamientos. Él pagó por la sentencia que teníamos por pecar. Y no solo la sentencia que teníamos por pecar, sino que por Adán a nosotros se nos fue imputado ¿qué? El pecado. Fuimos imputados por el pecado de Adán, nacemos muertos espiritualmente. ¿Ya? Entonces él muere y se sube en un madero para pagar por nuestros pecados y para levantar esa impugnación. ¿E impugnarnos de qué? De la justicia de Yahweh, que es a través de Yahshua. ¿Sí o no? Ojo con eso. Está bien. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros están pagos allí. Sí. Pero ¿qué leímos ahorita? Satanás está suelto y Satanás es acusador y Satanás dice, hey, este señor está infringiendo la ley. Y hay una cuestión de que de pronto para salvación ya tú no necesites, pero para las consecuencias de tu pecado se van a vivir acá. Eso sí, o sea, si usted hace algo contra la ley natural, le vienen consecuencias. O si usted hace algo contra la ley de Yahweh, así ya Yahshua haya muerto por su lugar, usted va a tener que consecuencias nefastas en su vida, ¿ya? Que era lo que tú estabas diciendo, ay, esas personas, porque entonces aquí
todo el mundo que viviría de manera anárquica. ¿Cuál es el reino de Yahweh? De Yahweh a través de Yahshua. Un reino siempre tiene ordenanza, un reino siempre tiene mandamientos. Él no puede abrogar esos mandamientos porque entonces ¿cómo vive la gente? La gente bebe. No robará, yo robo porque es que ya la ley ya se le va a dar. No adultera, yo adultero porque ya Yahshua pagó por eso. Entonces, y entonces hay algo que dice que el que ejercita el pecado, el que practica el pecado, el que agenda el pecado, no tiene la simiente, no se ha convertido. Una cosa es que yo peque de manera inconsciente o peque porque me bajoneé por esto, por aquello, por lo otro. Y otra cosa es que mi estilo de vida sea infringir un mandamiento. Entonces, es engañar a una persona, por ejemplo, a un borrachín que vive para tomar, ejercita su vida tomando, decirle que como ya él hizo una oración y que de vez en cuando va a la iglesia, le salvo. Eso es una carreta, es un engaño. O decirle a un homosexual, vea, mijito, usted tranquilo, ya usted vino, hizo la oración, pero usted puede irse de motel en ese ejercicio cuando la Biblia dice que no. El que practica el pecado, que el que ejercita el pecado, no se ha convertido, no tiene la simiente. ¿Ya? Eso es fundamental porque los están engañando y les están prometiendo en esas iglesias para tenerlo allí, que lleve hay una persona así que le diga así, ay, qué chévere, ¿sí o no? Ah, qué bacano, estoy bien, pero yo sigo en pecado, sigo en el ejercicio. Eso es chévere. Esas son las iglesias que necesitamos. Y esas son las iglesias que, ¿qué? Que se llenan. Porque nadie los confronta con una vida santa o una vida limpia, sino que los dejan que perder. Bueno, nos despedimos de Facebook. Bueno, un abrazo, un saludo a todos. Nos despedimos de Facebook y nos despedimos también del Meet. Un abrazo efusivo para todos. Tengan muy buenas noches y estaremos atentos el otro miércoles. Sí, señor.